Mencionado que la nomenclatura sistemática no se basa en los números de oxidación, como es el caso de la nomenclatura tradicional. Es algo un poco más sencilla, sobre todo hablando de óxidos e hidróxidos, que es para la que la vamos a utilizar, ¿cierto? Principalmente óxidos e hidróxidos. Buenos días, Mauricio. Sí, señor. En cuanto a óxidos e hidróxidos, vamos a tener en cuenta, o en general la nomenclatura sistemática, tiene en cuenta la cantidad de átomos de cada elemento o la cantidad de grupos funcionales, porque en el caso, por ejemplo, de los hidróxidos, no lo medimos por átomos de oxígeno o por átomos de hidrógeno, sino por el grupo funcional completo, que es el grupo hidroxilo. Les decía que es mucho más fácil esta nomenclatura porque solamente debemos tener en cuenta esto, los prefijos que se van a utilizar según la cantidad de átomos que tengamos. Importante tener presente que el prefijo mono, perdón, no lo utilizamos sino para la función, para el grupo funcional, ¿sí? Para la función química como tal. Es decir, si yo hablo de un óxido, puedo decir monóxido, ¿cierto? Y si hablo de un hidróxido, puedo decir monohidróxido. Pero para los demás elementos no utilizamos el prefijo mono, ¿sí? Solamente para el grupo funcional, llámese óxido o llámese hidróxido. A partir de dos átomos, entonces sí ya lo utilizo tanto para el grupo funcional como para el elemento que acompaña ese grupo funcional, independientemente de que sea metal o no metal. Entonces, si hay dos elementos, digo di, si hay tres tri y así sucesivamente hasta llegar a 10 elementos. En el caso, pues utilizamos el prefijo deca. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ponemos atención y ya después pues ustedes van a tomar allá sus apuntes, no se preocupen. Lo importante es entenderlo, aunque realmente, como les digo, esta es muy fácil. Aquí no tenemos que remitirnos ni a la tabla periódica ni nada por el estilo, porque solamente con ver la fórmula vamos a poder determinar eh, el nombre del compuesto. Entonces vamos a empezar con algunos óxidos. Miremos este. Bueno, entonces, eh, tenemos aquí este 5 que salió como feíto. Listo. En todos los casos de estos ejemplos que tenemos en este momento, tenemos la misma función, ¿cierto? La función óxido. Son compuestos binarios, ¿cierto? Binarios con oxígeno. Entonces tenemos óxidos. Lo primero que nombramos siempre es la función química, pero en este caso tengo que fijarme en la cantidad de átomos que hay de oxígeno. Por ejemplo, para el primero tenemos 3 átomos de oxígeno. Entonces, utilizo el prefijo tri, que es para 3. Entonces decimos tri y luego sí la función química, trióxido, ¿cierto? Trióxido. ¿Por qué? Porque tenemos 3 átomos de oxígeno. Luego viene la palabra de, ¿sí? Siempre va a ser igual la función, la palabra de, y luego el elemento que acompaña al oxígeno, también teniendo en cuenta la cantidad de átomos. Entonces será el trióxido de dicromo.
¿sí? Trióxido de dicromo, ¿sí? Teniendo en cuenta que de cromo tenemos dos elementos, dos átomos, perdón, dos átomos. Entonces, la cantidad de átomos que tenemos también debe estar reflejada en el nombre. Si estuviéramos hablando de la nomenclatura tradicional, este sería el óxido cromoso. O sea, fíjense que cada óxido le podemos dar tres nombres, ¿sí? Según la nomenclatura con la que estemos trabajando. En la nomenclatura sistemática, trióxido de dicromo, ¿no? Acá, exactamente lo mismo. Miramos la cantidad de átomos de oxígeno, que me está diciendo que son dos, entonces utilizo el prefijo di y la función dióxido de, ¿cierto? Y aquí debemos darnos cuenta que en el caso del manganeso solamente tenemos un átomo. Aquí es donde les digo que no vamos a utilizar el prefijo mono, ¿sí? Sino simplemente dióxido de manganeso, ¿sí? Dióxido de manganeso. Para este, tenemos un solo átomo de oxígeno. Entonces, para la función se utiliza el prefijo mono. Entonces será el monóxido de, y para el otro elemento no utilizo el prefijo mono. Entonces, monóxido de zinc. ¿Listo? Entonces, en este caso, el prefijo mono solo va para la función química, solo para la función. Continuamos con el titanio. Vemos que tenemos dos átomos de oxígeno, por lo tanto será un dióxido de el elemento titanio. Solo hay uno, por lo tanto no utilizamos el prefijo mono para ese elemento. Acá, del oxígeno tenemos 5 átomos. Entonces el prefijo para 5 es penta, ¿cierto? Entonces decimos pentaóxido. Podemos encontrarlo como pentaóxido o en algunas otras literaturas como pentóxido, pero vamos a utilizar pentaóxido. Bueno, pentaóxido de, tengo dos átomos de cloro, entonces dicloro. Pentaóxido de dicloro. No se me puede olvidar el prefijo del otro elemento. Y para el último caso tenemos un solo átomo de oxígeno, por lo tanto será monóxido de, tengo dos átomos de sodio, disodio. Monóxido de disodio. Bueno, ¿cómo ven esta nomenclatura? ¿Difícil? Creo que es más sencilla que la nomenclatura tradicional porque no tengo que mirar ningún caso en particular. Es la más fácil, sí, señora. Ahora vamos a mirar unos ejemplos con hidróxidos. Entonces miremos algunos hidróxidos. Bueno, entonces en el caso de los hidróxidos, eh, es muy curioso, bueno, curioso no, todas las veces el metal que acompaña al grupo OH va a tener un solo átomo.
siempre va a tener un solo átomo. Entonces ahí no voy a utilizar el prefijo mono. Solamente me voy a centrar en la cantidad de hidróxidos, de hidroxilos, perdón, la cantidad de grupos hidroxilos es la que me va a determinar el prefijo que debo utilizar, porque el metal siempre va a tener un solo átomo. Entonces, aquí para el primero veo que hay dos hidróxidos, dos hidroxilos, perdón. Entonces será el dihidróxido de hierro. Y aquí es importante tener presente que en esta nomenclatura no se utiliza la raíz del nombre del elemento en griego, como si lo utilizábamos en la nomenclatura tradicional. Como aquí no tenemos terminaciones, ni oso, ni nico, nada de esas cosas, se utiliza el nombre del elemento tal cual como viene en la tabla periódica. Entonces, hidróxido de hierro, ¿sí? Lo mismo para el cobre. En este caso vemos que hay un solo grupo hidroxilo, entonces será monohidróxido de cobre, ¿sí? No utilizamos el prefijo cuprum, sino simplemente como viene en la tabla periódica. Aquí son 4 grupos hidroxilo, el prefijo para 4 es tetra, entonces será tetrahidróxido de plomo. Lo mismo, no utilizamos ni plumboso ni plúmbico, sino plomo normalito. Acá tenemos 3 grupos hidroxilo, entonces será un trihidróxido de oro, ¿sí? No es aurum, ni auroso ni áurico, sino simplemente oro. Acá, un dihidróxido, dihidróxido de magnesio, dihidróxido de magnesio. Y por último tenemos un ejemplo con 6 grupos hidroxilo, entonces será hexahidróxido, hexahidróxido, hexahidróxido de cromo. Y ya, eso es la nomenclatura para el caso de los hidróxidos con la nomenclatura sistemática. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Si no tenemos preguntas, vamos a tomar por favor el apunte de estos ejemplos. En esta nomenclatura no vamos a estar trabajando con los ácidos y las sales porque no es muy común usarlas. No vamos a encontrar en la literatura muchos nombres de ácidos y sales con una nomenclatura diferente a la nomenclatura tradicional. Entonces, solamente la vamos a dejar para óxidos y hidróxidos, que es la más común, pero claro que sí hay para ácidos y para sales, también se pueden nombrar con la nomenclatura sistemática. En ese caso sí es un poco más compleja porque tenemos que añadir otro prefijo que no hemos utilizado hasta el momento. Entonces vamos a dejarla en estas dos, que son las más sencillas para manejar y pues las más comunes sobre todo. ¿Ok? Tomamos el apunte y ya continuamos con la otra nomenclatura. Bueno, vamos entonces con la siguiente y última nomenclatura. Vamos a revisar y es la nomenclatura denominada sistema stock. ¿Listo? Entonces escribimos por favor sistema stock. Y antes de empezar con los ejemplos, escribimos lo siguiente. En esta nomenclatura, para nombrar óxidos e hidróxidos, en esta nomenclatura, para nombrar óxidos e hidróxidos, se escribe la función química, se escribe la función química
seguida de la palabra seguida de la palabra coma, luego el nombre del elemento, luego el nombre del elemento y finalmente, entre paréntesis, escriban así, escriban la palabra, entre las dos palabras, entre paréntesis, no abran paréntesis, sino escriban entre paréntesis. Y luego, entre paréntesis, el número de oxidación del elemento que acompaña a la función química, del elemento que acompaña a la función química en romanos. El número del elemento, el número de oxidación del elemento que acompaña a la función química en romanos. Bueno, entonces aquí volvemos nuevamente a tener presente los números de oxidación, pero ya no vamos a tener en cuenta la cantidad de los números de oxidación para darle una terminación, sino simplemente saber cuál es el número de oxidación que tiene el elemento que está acompañando nuestra función química. Eso es lo importante, ¿sí? Tener presente cuál es el número de oxidación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, ¿cierto? Colocar el número de oxidación que le corresponde a nuestro elemento. Entonces, permítanme aquí, vamos a colocar algunos ejemplos de óxidos primero y luego trabajamos con los hidróxidos, que es más fácil. Bueno, cambiemos aquí de elemento para no tener siempre los mismos. Bueno, tenemos aquí entonces algunos ejemplos de óxidos. Vamos a determinar el número de oxidación para el elemento que acompaña al oxígeno, que es el que me da la función. ¿Por qué? Porque del oxígeno recordemos que siempre es -2, ¿cierto? El oxígeno siempre en los óxidos va a tener como número de oxidación -2. Por tal razón, pues vamos a tener que hallar ese número de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno.
Fíjense que aquí, pues podemos utilizar la tabla periódica para verificar, pero realmente con que sepamos colocar los números de oxidación es suficiente. ¿Listo? Tenemos aquí para el oxígeno -2. Para el bromo, el número de oxidación es un número que multiplicado por 2, porque tiene dos átomos, ¿cierto? Me dé 2, positivo. Muy bien, Mauricio, +1, ¿cierto? +1. Recordemos que siempre en los óxidos la carga negativa la lleva el oxígeno. El otro elemento tiene la carga positiva. Entonces, +1, perfecto. Hagamos primero todos los números de oxidación y luego colocamos los nombres, que es más sencillo. Acá, 3 por -2. No olvidemos que la cantidad de átomos me multiplica la carga. 3 por -2, -6, ¿cierto? -6. Un número que multiplicado por 2 me dé 6, positivo. Muy bien, Lisset y todos los demás que están escribiendo ahí, +3. Número de oxidación para el cobalto, +3. Perfecto. Oxígeno -2. Níquel, solo tengo un átomo. Muy bien, Mauricio. Muy bien, Lina. +2. ¿Cierto? +2. Ahí no hay nada que hacer. Aquí, -2 para el oxígeno. Número que multiplicado por 2 me dé 2. Muy bien, +1. ¿Cierto? +1. Perfecto. 5 por -2. -10. ¿Cierto? Tengo 10 cargas negativas. Número que multiplicado por 2 me dé 10 positivo. Muy bien, +5. Excelente. Unos que ya la tienen clara para colocar números de oxidación. Súper. 3 por -2. -6. Aquí solamente tengo un átomo. Entonces, ¿qué número le vamos a colocar al azufre? Muy bien, +6. +6 porque es un número que multiplicado por 1 me dé 6. Listo. Eso es claro. Debemos tener la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Listo. Ahora le vamos a dar el nombre. Entonces, fíjense lo fácil que va a ser nombrar con el sistema Stock. La función química, óxido, ¿cierto? Nuestra función es óxido. La palabra de, ¿cierto? El elemento que acompaña a la función, en este caso, bromo. Y finalmente, entre paréntesis, ahí sí abro paréntesis, escribo el número de oxidación del elemento que me acompaña a la función. En este caso, el número de oxidación del bromo es 1, pero en romanos. Muy bien, en romanos. Óxido de bromo, 1, ¿sí? Ese 1 me está diciendo el número de oxidación que le corresponde al elemento que me está acompañando a la función. Aquí es exactamente lo mismo en todos los casos. Entonces, óxido de el elemento que me está acompañando a la función, en este caso es el cobalto, ¿cierto? Óxido de cobalto, abro paréntesis, el número de oxidación del cobalto, en este caso es 3, entonces en romanos 3. Y cierro paréntesis. ¿Ok? Pasamos aquí. Óxido de níquel, ¿sí? En todos los casos es lo mismo. Abro paréntesis, número de oxidación del níquel, 2, en romanos. Y listo. Pasamos acá, lo mismo. Óxido de, en este caso plata, el número de oxidación de la plata es 1, entonces 1 en romanos. Seguimos. Óxido de, en este caso el elemento es fósforo. Aquí tampoco utilizamos raíces ni nada, simplemente el nombre del elemento. Abrimos paréntesis, el número de oxidación del fósforo, en este caso es 5, entonces 5 en romanos. Y por último, óxido de, el elemento es azufre, así tal cual lo escribimos. Abrimos paréntesis, número de oxidación es 6 en romanos. Y de esa manera nombramos óxidos en el sistema Stock. ¿Claros hasta ahí?
Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de hidróxidos. Recordemos que en los hidróxidos siempre vamos a tener un metal. Estos siempre metales. Listo, ya tenemos entonces hidróxidos de diferentes metales y simplemente recuerden que el número de oxidación del metal es la cantidad de grupos hidroxilo que tenemos. Aquí hay 2 grupos hidroxilo, por lo tanto aquí será más 2. Siempre en positivo, ¿no? Aquí tenemos 4 grupos hidroxilo más 4. Aquí tenemos un grupo hidroxilo más 1. 5 grupos hidroxilo más 5. 3 grupos hidroxilo más 3. 7 grupos hidroxilo más 7. Es poner números de oxidación en hidróxidos es súper sencillo. Y lo mismo, la función química, en este caso hidróxido, hidróxido de. El elemento que acompaña al grupo hidroxilo, en este caso es el cadmio, hidróxido de cadmio 2, porque es el número de oxidación del cadmio. Y eso es todo. Acá, hidróxido de platino, es el elemento que tenemos ahí acompañando, y número de oxidación en romanos 4. Acá, hidróxido de sodio 1, ¿cierto? Acá tenemos el hidróxido de tantalo, hidróxido de tantalo, y el número de oxidación del tantalo es 5 en romanos. Seguimos con el hidróxido de lantano, que es el otro elemento, 3, que es el número que le corresponde. Y por último, hidróxido de renio, y en este caso el número de oxidación es 7. Y eso es todo para nombrar en el sistema stock. ¿Hay alguna duda? También En en ese, este, sí, profe, perdón, qué pena. dime, tranquilo, no hay problema. Este es el único que no cambia el nombre, por decirlo así, del elemento en su... Bueno, es el único que no No, cambia el nombre del... Vale. en este y en la sistemática no tenemos cambios del nombre del elemento, ¿sí? O sea, no utilizamos prefijos ni sufijos
Ah, bueno, obviamente en esta no utilizamos tampoco la cantidad de átomos, exacto. Básicamente, pues en estas dos es, como les decía, mucho más sencillo. La más fácil de todas, de pronto es la sistemática y luego le sigue esta. Y pues la que es un poquito más compleja es la tradicional. Ok, tomamos por favor el apunte de estos ejemplos. Con esta parte terminamos lo correspondiente a nomenclatura química, ¿cierto? Es decir, a cómo hacemos para identificar funciones químicas inorgánicas y cómo hacemos para nombrarlas en las tres nomenclaturas: tradicional, sistemática y el sistema stock. Teniendo en cuenta que la sistemática y la stock generalmente trabajamos con óxidos e hidróxidos, mientras que en la nomenclatura tradicional nombramos todas las funciones: óxidos, hidróxidos, ácidos y bases. Mm, bueno, esta semana vamos a tener un cambio. El día, vamos a cambiar la clase de jueves de microbiología para el miércoles, ¿sí? Para el miércoles, porque el jueves vamos a tener trabajo autónomo. Entonces el jueves lo que vamos a hacer es la actividad de este tema, ¿sí? Vamos a hacer la actividad de este tema. Mañana vamos a avanzar, obviamente, con el tema que sigue, pero el jueves vamos a hacer el desarrollo de la actividad de este tema, que es precisamente nombrar e identificar funciones químicas inorgánicas. Entonces vamos a hacer un cambio y el miércoles vamos a hacer la clase de microbiología para terminar de ver las biotecnologías, que es lo que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, nuevamente repito, mañana vamos a avanzar sobre el siguiente tema pues de este periodo. El miércoles vamos a tener microbiología y el jueves vamos a tener el desarrollo de la actividad correspondiente a eh, la nomenclatura de funciones químicas inorgánicas. ¿Sí es claro? Bueno, entonces por hoy vamos a quedar hasta aquí para no, pues en 5 minutos no vamos a iniciar con el otro, no vamos a dar avance al otro tema. Entonces vamos a quedar por hoy hasta aquí para que ustedes pues puedan tener presente esta parte y no generar confusión ahorita con otra temática. Y ya mañana entonces sí avanzamos con el siguiente tema. Bueno, que tengan excelente resto de día, excelente jornada, que Dios los bendiga. Chao a Chao, todos. profe, buenas tardes. Bueno, gracias.